En el momento en que usted confió en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Aparte de haber sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, a usted se le dio el deseo por alimentarse de la palabra de Dios. Se recuerda esos días, se recuerda esos momentos donde su deseo por la palabra de Dios iba creciendo cada día más. Ahora, si usted es como la mayoría de nosotros, a medida que el tiempo ha ido transcurriendo, hemos ido enfrentando obstáculos. Hemos ido enfrentando obstáculos. ¿Qué hemos ido enfrentando? Obstáculos. Hemos ido enfrentando una serie de obstáculos que nos han impedido que nosotros dediquemos más tiempo a la lectura de la palabra de Dios y de esa manera nosotros aumentemos en nuestro deseo por la lectura de la palabra de Dios. Y en esta serie de Fe y Pasión he titulado el mensaje de esta tarde Superando obstáculos para crecer en nuestra pasión, superando obstáculos para crecer en nuestra pasión. Y el pasaje de la palabra de Dios al cual quisiera que diéramos lectura se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Salmo 42. Antiguo Testamento, Salmo 42. Y vamos a hacer lectura en este hermoso salmo, en los versículos 1 y 2. Versículo 1 y 2. Salmo 42, verso 1 y 2. Leo de la palabra de Dios. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? En este salmo, el Salmo 42, el salmista expresa un profundo anhelo. ¿Qué expresa el salmista? Un profundo anhelo. Y no solamente expresa un profundo anhelo, sino que expresa una profunda sed por Dios. La manera en que el salmista nos ilustra, nos deja ver cuál es su deseo, cuál es su anhelo por estar en compañía con el Señor, es comparándolo a un ciervo. El ciervo es como un venado, a un ciervo que busca agua. Estas imágenes, las del ciervo buscando agua, nos retratan o nos pintan o nos dibujan vívidamente el intenso deseo de intimidad que este hombre tenía por estar con el Todopoderoso. El salmista reconoce. ¿Qué hace el salmista? El salmista reconoce los desafíos y los obstáculos que enfrentamos al mantener esta búsqueda. Es evidente de que todo ser humano que desee estar en íntima comunión con Dios, todo ser humano que desee alimentar su pasión por Dios, va a encontrar obstáculos en el camino. Pero el salmista enfatiza. ¿Qué hace el salmista? Él enfatiza la importancia de perseverar a pesar de ello. O sea, sí, es verdad que vamos a enfrentar obstáculos en el camino para alimentar nuestra pasión por Dios. Pero tan cierto como es eso, es necesario que nos demos cuenta de la realidad que necesitamos perseverar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Perseverar. Necesitamos perseverar en alimentar nuestra pasión por Dios.
Y la aplicación que le vamos a dar a estos versículos 1 y 2 de este Salmo 42 para nuestras vidas, para ayudarnos a poder superar los obstáculos, son los siguientes. Primero, necesitamos identificar y abordar los obstáculos. Primero, necesitamos identificar y abordar los obstáculos. Eso es lo primero que necesitamos hacer. Si usted quiere ver que su pasión por Cristo aumente, nosotros necesitamos ser capaces de poner el dedo, señalar aquello que está siendo de obstáculo en alimentar nuestra pasión por el Señor. Y no solamente es señalar ese obstáculo, sino que tenemos que abordarlo, tenemos que atacarlo. El salmista reconoce las barreras a su búsqueda apasionada por Dios. ¿Qué reconoce el salmista? Él reconoce que en el camino, en el transcurso de llegar a Dios para pasar tiempo con Él, hay barreras. No es fácil. El enemigo de nuestras almas se especializa en trazar dificultades en nuestro caminar. Y todos nosotros debemos de identificar y abordar los obstáculos que bloquean nuestra relación con Él. Vamos a identificar algunos de estos obstáculos. Puede ser que no aplique a usted, puede ser que sí aplique a usted. Si el obstáculo aplica a usted, se hace necesario de que usted recurra a la ayuda de Dios para que ese obstáculo sea removido del camino. El primer obstáculo al cual haremos mención en este momento son las distracciones. Una distracción es todo aquello que nos roba de nuestra atención de Dios. Una distracción es todo aquello que nos roba nuestra atención de Dios. Eso es una distracción. Yo me he sorprendido muchas veces en que recurro a mi Biblia en el celular y de pronto aparece un mensaje y ese mensaje me desvía de la intención que yo tenía de acudir a la Biblia en mi celular. Ese mensaje sirve de distracción y muchas veces los mensajes que entran en nuestro celular sirven de distracciones para que no logremos alimentar nuestra pasión por Dios. Entonces, hay distracciones. Las distracciones son todas aquellas cosas que nos roban nuestro enfoque con Dios. Otro obstáculo que impide que nosotros alimentemos nuestra pasión por Dios son las dudas. Las dudas. ¿Cuál es el siguiente obstáculo? Las dudas. Las dudas surgen cuando estamos atravesando por una dificultad, cuando estamos atravesando por un problema familiar, una discusión, un disgusto, un desacuerdo, cuando nosotros estamos atravesando por una enfermedad, surgen las dudas. Lo decíamos esta mañana, ¿por qué me está pasando esto a mí? Cuestionamos a Dios. Cuestionamos la soberanía de Dios. Yo les decía a ustedes que Dios no se sorprende de que nosotros lo cuestionemos. No
no corremos ningún peligro en sincerarnos con Dios y en cuestionarlo. El problema es cuando guardamos silencio delante de la presencia de Dios y le damos lugar a la duda. Le damos espacio a la duda. Y no creemos que Dios esté obrando en medio de esa situación. Entonces, el primer obstáculo son las distracciones, el segundo obstáculo son las dudas, el tercer obstáculo son las tentaciones. Las tentaciones, podemos ser tentados todos y cada uno de nosotros de diferentes maneras. Hay un sinnúmero de maneras. Usted conoce muy bien las áreas débiles suyas. Usted sabe en qué área usted puede ser tentado. Si ya ha identificado esas áreas, es importante de que usted acuda a Dios. ¿A quién va a acudir? A Dios. De que usted acuda a Dios y le pida ayuda. ¿Qué es lo que va a hacer? Pedir ayuda. Usted va a pedir la ayuda de Dios. Le va a decir, yo necesito que tú me ayudes en esta área de mi vida. Porque estoy teniendo problemas, estoy siendo tentado. Y esta tentación a la cual estoy cediendo y se convierte en pecado. Recordemos que ser tentado no es pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación. ¿Tú conoces cuál es esa tentación que está sirviendo de obstáculo y está impidiendo que tú alimentes tu pasión por Dios? Mis hermanos, la pasión por Dios hay que alimentarla. ¿Qué hay que hacer con la pasión por Dios? Alimentarla. Eso es lo que el salmista nos deja ver. El deseo por Dios hay que alimentarlo y lo alimentamos pasando tiempo con Él. Vamos a ser tentados a no pasar tiempo con Dios. Usted sabe. Vamos a ser tentados a no abrir la Biblia. Vamos a ser tentados a no tomar nuestro celular para leer o escuchar la Biblia. Puede ser que tomemos nuestro celular, pero para hacer otra cosa. Vamos a ser tentados y esa tentación sirve como obstáculo para alimentar nuestra relación con el Señor. Entonces, al ser tentado, usted recurra al Señor y pídale al Señor que le ayude. Y el Señor le va a ayudar, el Señor le va a socorrer. ¿Qué va a hacer el Señor? Ayudarle. Él le va a socorrer. Así que hemos mencionado algunas distracciones, algunos obstáculos, como la distracción, la duda y la tentación. Ahora, reconocer estos obstáculos no es suficiente. Tenemos que afrontarlos. Tenemos que abordarlos. Ese es el primer paso para que nosotros podamos alimentarnos debidamente de la palabra de Dios, para que nosotros podamos alimentar nuestra pasión de la palabra de Dios. Lo segundo que es necesario que nosotros tomemos de este salmo y apliquemos a nuestra vida es la importancia de cultivar la intimidad con Dios a través de la perseverancia. La importancia de cultivar nuestra intimidad con Dios a través de la perseverancia. Sabemos que muchas veces emprendemos con mucho deseo la lectura de la palabra de Dios. En el transcurso de los días lo dejamos de hacer. Es importante entonces que retomemos la lectura. Es importante que no nos demos por vencidos. Dios no se da por vencido con nosotros, jamás, jamás, los oigo. Dios no se da por vencido con nosotros. No debemos entonces nosotros de darnos por vencidos y de perseverar en nuestra intimidad con Dios, no solamente a través de la lectura de la palabra, sino que también a través de la oración. El siervo, dice el salmista, busca persistentemente calmar su sed.
El salmista dice que el siervo busca persistentemente el agua. ¿Qué busca el siervo? El agua. ¿Qué busca el siervo? El agua. ¿Para qué? Para calmar su sed. Y eso lo hace con persistencia. Eso lo hace con perseverancia. Y nosotros estamos llamados, todos nosotros, estamos llamados a buscar persistentemente a Dios, sin importar los obstáculos que enfrentemos. Y quiero hacer un énfasis, mis hermanos, Dios no se ha perdido. Ya lo sabemos, ya lo hemos hablado. Cuando hablamos de buscar a Dios, estamos hablando simple y sencillamente de responder a la invitación que Él nos hace de pasar tiempo con Él. Hago un énfasis. Pasamos tiempo con Él a través de la oración, hablando con Él constantemente. Déjeme decirle que Dios, a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, los oigo, el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros creyentes en Cristo, y a través del Espíritu Santo Dios va a inquietarnos, a orar, a hablar con Él. ¿No lo ha sentido usted? ¿No ha sentido usted de pronto la necesidad de hablar con Dios sobre algo relacionado a usted mismo? ¿No ha sentido usted la inquietud de hablar con Dios en relación a un hermano de la congregación? O en relación a determinada persona que está pasando por una crisis y no conoce a Cristo y necesita conocer a Cristo. ¿No ha sentido usted esa inquietud? ¿No se ha sentido inquieto? Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y alimentamos nuestra pasión intercediendo por nosotros y por otras personas. ¿Cómo alimentamos nuestra pasión por Dios? Intercediendo por nosotros y por otras personas. También, quiero recordarle más bien, que alimentamos nuestra pasión por Dios a través de la adoración, adorando a Dios. Y no limitemos nuestra adoración a estas cuatro paredes. No limitemos nuestra adoración a un domingo en la mañana, a un domingo en la tarde, a un miércoles en la noche. El espacio para adorar a Dios es ilimitado. ¿Me oyó? ¿Entendió? Nuestro espacio para adorar a Dios es ilimitado, sin límite. No hay fronteras, no hay limitaciones. Podemos adorar a Dios en todo momento y en todo lugar. Podemos adorar a Dios aún en lo más simple y en lo más sencillo. Muchas veces fallamos en adorar a Dios en las cosas más simples de la vida. Es ahí donde se hace necesario entonces que recurramos a Dios y le pidamos su ayuda y abra nuestros ojos espirituales, para que de esa manera nos permita ver cómo es que podemos adorarlo, cómo es que podemos beneficiarnos de ese tiempo de adoración. Algo más que nos va a ayudar a alimentar nuestra pasión por el Señor es la lectura de su palabra. La lectura de su palabra. El Espíritu Santo, de la misma manera como nos inquieta a interceder por nosotros mismos y por otras personas, nos va a inquietar a inclinarnos por la oración a Dios y nos va a inclinar por la lectura de la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo es bien claro y él dice que a veces podemos apagar la voz del Espíritu Santo. Podemos hacernos los sordos, podemos hacernos los desentendidos. Alguna vez, como padre de familia o como hijo, pero como padre de familia usted está hablando con sus hijos y sus hijos están viendo para otro lado. A veces así somos nosotros con el Señor. El Espíritu Santo nos está diciendo, siéntate a leer mi palabra. Pasa tiempo conmigo a través de la lectura de mi palabra. Y nosotros estamos viendo para otro lado. ¿Se recuerda como hijo cuando sus padres hacían eso? Yo me acuerdo. Eso fue el otro día apenas. Mis padres hablando conmigo y yo viendo para otro lado. Su padre hablando con usted y usted viendo para otro lado. Pensando en el juego de fútbol. Seguimos repitiendo algunos patrones en nuestra vida
y lo hacemos con Dios. Dios nos llama la atención, nos dice, pasa tiempo conmigo, estoy esperando para que pases tiempo conmigo, y nosotros nos hacemos los desentendidos. Y no solamente el Espíritu Santo nos va a llevar a que oremos, a que adoremos, a que leamos, también nos va a llevar para alimentar nuestra pasión, es a compartir su palabra. Sí, compartir la palabra de Dios alimenta nuestra pasión. Compartir lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra con otros hermanos de la fe alimenta nuestra pasión. Decirle a nuestros hijos de la palabra de Dios alimenta nuestra pasión por la palabra de Dios. ¿Y saben qué? No solamente decir a nuestros hijos, a nuestros hermanos de la fe, lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra, también compartir con otros la forma como el Señor está respondiendo nuestras oraciones, alimenta nuestra pasión. Usted oró por algo al Señor y el Señor le dio la respuesta. Comparta esa bendición y usted va a ver cómo su pasión por pasar más tiempo con el Señor irá creciendo, irá aumentando cada día más, que usted ponga en práctica estos principios que nos ayudan a alimentar nuestra pasión por el Señor. Cultivemos nuestra intimidad con Dios. ¿Qué debemos de hacer? Cultivar nuestra intimidad con Dios. Cultivar es cuidar. Cultivar es interesarnos. Eso es cultivar. Entonces tenemos que cuidar nuestra intimidad con Dios. Tenemos que velar por ella. Eso va a permitir que nuestros corazones ardan, ardan de pasión por Él. El amor de Dios por cada uno de nosotros es inquebrantable. Al iniciar esta reunión, entonábamos el himno que dice, basado en las Escrituras, en Romanos 8, que nada puede separarnos del amor de Dios. No hay nada, mis amados hermanos, que pueda separarnos del amor de Dios, porque el amor de Dios es inquebrantable. ¿Cómo es el amor de Dios? Inquebrantable. Y se demuestra. Dios ha demostrado su amor. Dios nos ha manifestado su amor mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dios nos ha manifestado su amor, nos ha permitido ver cuánto Él nos ama a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. A través de su muerte y a través de su resurrección se nos ofrece el perdón de pecados y la vida eterna. Esto es grandioso, esto es maravilloso, y esto debe de ser el inicio de nuestra pasión por el Señor. Aceptar esta verdad, mis amados hermanos, enciende en nosotros. ¿Qué hace? Enciende en nosotros una pasión por conocer a Dios cada día más profundamente. Si usted se encuentra enfrentando obstáculos en su búsqueda de Dios, si usted se encuentra enfrentando obstáculos en el proceso de alimentar su pasión por Dios, quiero invitarle en este momento a que se acerque al Señor. ¿Cuál es la invitación? Acercarnos al Señor. ¿Cuál es la invitación? Acercarnos al Señor, y que usted ponga en las manos de Dios, de Dios esos obstáculos. Vamos a tener en este momento un tiempo de oración. Quiero invitarle a que oremos juntos, pidiendo su fuerza y guía para superar estos desafíos y buscarlos de todo corazón.